Buenas tardes al grupo de estudiantes del curso de actualización La Pedagogía de la Ternura como componente del paradigma del coprotagonismo. Eh, Vamos a realizar esta breve entrevista con el profesor Alejandro Kusianovich a partir de algunas preguntas que surgieron en la última sesión, que estaban basadas justamente sobre las lecturas de las dos primeras clases, ¿no? Pedagogía de la ternura y protagonismo ante la negación a afirmar con los movimientos de mujeres, pueblos originarios e infancias, y el segundo tema, el modelo civilizatorio dominante y su estrategia de cooptar los discursos de pedagogía de la ternura y del protagonismo. Como ustedes recordarán, la semana pasada quedaron tres o cuatro preguntas de los grupos y no queríamos pasar por alto que estas preguntas puedan ser comentadas por el profesor Alejandro. Gracias, Alejandro, por este tiempo que dispones para el curso. Y entonces voy formulando las preguntas que surgieron de los grupos de trabajo y tú nos ayudas con tus comentarios. Sin duda no son respuestas acabadas, como tú sabes, sino son respuestas que van a permitir seguir el diálogo en el trabajo que tenemos en el curso durante los sábados. Que sean Una fáciles las primera, preguntas, perdón, que Alejo. sean fáciles, que sean fáciles las preguntas. Vamos a ver. Hay una primera pregunta de un grupo con algunos comentarios, te la formulo. Dice, ¿podría ser una implicancia de ser educador o educadora popular tomar conciencia de que trabajamos sobre el dolor para evitar, reparar sufrimientos, entre paréntesis, negación, mutilación? El dolor habita la condición humana. El parto, venir a este mundo, es escisión para abrirse a la individualidad y luego tomarla el coprotagonismo madre-hija o madre-hijo, el educador o la educadora popular como terapeuta del dolor humano. Bueno, es una pregunta, pero también ahí están los propios comentarios que nos ayudan a entender mejor el tema. ¿Qué podrías decirnos sobre este primer punto, Alejandro? Me parece que es una pregunta clave. En primer lugar, porque hace una distinción sin separar entre dolor y sufrimiento. Es una pregunta clave entonces, porque distingue bien entre dolor y sufrimiento. El sufrimiento toca la esencia de nuestra condición de humanos. El dolor nos hace recordar que por humanos estamos pasibles de limitaciones reales, físicas, mentales, ¿cierto? Pero las consecuencias de eso pueden ser que no solamente hay dolor físico, sino que hay sufrimiento del espíritu, como se suele decir. Me duele el alma, solemos decir en popular, ¿no es cierto? El sufrimiento, por lo tanto, viene acompañado normalmente de formas en las que uno se siente no reconocido, cuando su palabra no tiene peso, cuando hay que recurrir, digamos, a estrategias no confesables para poder obtener lo que en justicia uno debiera obtener. Entonces, el sufrimiento en el fondo toca preguntas tan sustantivas como estas, ¿no? ¿Y para qué vivo? ¿Para quién soy significativo o significativa? ¿A quién le dice algo mi vida? Entonces, el sufrimiento, esto lo decía muy bien Robert Castel en uno de sus textos sobre los pobres, pero él hablaba de los seguidores, es decir, aquellos que están
miserabilizados. Y no es un problema económico, sino que no representas nada. El mundo sigue sin necesidad de ti. Tu familia puede tirar adelante, tus hijos pueden seguir viviendo su vida. Finalmente, sí, pero no es una necesidad vital. Entonces, la pregunta me parece que coloca un elemento que habría que discutirlo un poco más. Decir entonces que el educador popular, el que acompaña a la gente en problemas, en opresión, marginación, insignificante, etc. Todos los adjetivos que querramos. Robert Castel dice, no basta la pobreza, no basta la marginalidad. Estamos hablando de seres que sufren. Es decir, hay que recuperar la dimensión de lo que de humanidad de uno está en juego ante esas desigualdades, ante esas injusticias o ante esas enfermedades, ante esas limitaciones de nuestro propio organismo. Somos seres inacabados. Pero hay un punto que, y esto es lo que me parece, habría que seguirle dando vuelta. Si el educador tiene que ser un terapeuta, y dice la pregunta justamente, un terapeuta del dolor humano. Pero los dolores se calman con calmantes, ¿no es cierto? Con anestésicos, etc. Pero el dolor del alma, el sufrimiento, no hay pastillas para eso. Entonces, el educador popular, el educador comunitario, el agente pastoral, puede tener su profesión de psicólogo, de terapeuta, de médico, de psiquiatra, lo que quieran ustedes. No es a eso que nos estamos refiriendo. Nos estamos refiriendo a responder en la práctica a esa pregunta. ¿Quién soy yo para el otro y quién es el otro para mí? Estamos hablando del vínculo. Estamos hablando de la fuerza que tiene la capacidad de escuchar, de intentar comprender, de dialogar, de también ser capaces de decir, no todo lo podemos resolver, no somos magos, pero el sufrimiento entonces no es que necesita que el educador sea un terapeuta, que el efecto de su contacto, de su vínculo, de su diálogo, de su palabra, de su mirada, de su lenguaje corporal, pueda tener un efecto de fortaleza, de energía, de alegría, de reentusiasmo por la propia vida. Eso tiene un efecto terapéutico, pero no es una estrategia terapéutica. No es cómo hago para curarlo. Déjenselo a los profesionales de ese campo. Alejandro, en ese sentido habría que diferenciar dolor, sufrimiento con crisis, ¿no? Porque la crisis sí podría ser una oportunidad de aprendizaje. Claro, claro, claro. ¿Por qué? Porque la palabra crisis, ¿qué significa? ¿Que estoy en la última lona? ¿Que ya voy a patear el balde y voy a volar para el otro lado? No. Crisis del griego viene de crino. Reelaboro, repienso, reformulo, resignifico. Es un momento, por lo tanto, de ahondamiento. Cuando uno está en crisis dice, no tengo ni tiempo para pensar, estoy como chiflado, como loco. La crisis es
es en el fondo una posibilidad, como bien lo dice el pastor, una gran oportunidad para revisar, para reaprender, para reformular, para mirar desde otro ángulo. Por eso, miren ustedes, esto es muy importante. No es ayudar a sanar o a mitigar el dolor y el sufrimiento. Ahora, no, es para atrás también. También hay resignificar lo vivido. Ayuda a poder significar de otra manera lo que estamos y lo que vamos a seguir viviendo. Es para atrás y para adelante, para atrás y para el presente. A veces creemos que manda al olvido todo. ¿Cómo? Ese es el error de un país como el nuestro, después de todo el sufrimiento del conflicto armado. ¿Para qué vamos a volver sobre eso? Archiven el informe de la comisión y la verdad. Demos vuelta a la página. Mandemos la ceniza de este hombre 200 millas más lejos del mar. ¿Qué es esto? Gracias, Alejandro. Por ahí iría un poco mi Ok, respuesta. gracias. Como tenemos estudiantes también de otros países, Alejandro está haciendo mención a un tema que se ha estado conversando, ¿no? En Perú, luego de la muerte de Abimael Guzmán, el fundador de Sendero Luminoso. Entonces había una discusión qué hacer con su cadáver, ¿no? A esa referencia hacía el profesor Alejandro. Alejandro, un segundo grupo formulaba la siguiente pregunta con una afirmación. Con simpatía y empatía se va imponiendo también, ¿no? ¿Cómo nos vamos despercudiendo, entre comillas, de estas formas, de estas maneras de imponerle al otro desde la coerción y la seducción? ¿Cómo se va haciendo esto carne para efectivamente escucharle al otro en lo cotidiano, en el hacer? ¿Qué Bueno, podrías responder? Adelante. nuestro cerebro viperino, nos ha entrenado para tocarle la flauta a la víbora. ¿Qué quiero decir con esto? Para seducir. La seducción hecha a estilo, lo hago para captarlos. Entonces me fijo en los modales, digo, en lo que discutíamos con una asociación de muchachos, de niños, de un partido político de este país. ¿Cuáles son los talleres más importantes? Oratoria. ¿Para qué? Para que sepa captar a la masa. La seducción, cuando está intencionada, no como lo que yo pueda compartir termine entusiasmando y haciendo que la gente diga, bueno, parece que por ahí va la vida y que abra su corazón para aceptar y cambiar. Es otra cosa. La seducción corre siempre el riesgo de ser un engaño o de tener bases bien fofas. Entonces, seducir, repartir simpatía, hacerse el empático, puede devenir algo bien antipático, como decimos. Es decir, construir no sobre tierra firme, sino sobre arenas movedizas, como es el mundo emocional, el mundo afectivo, el mundo del entusiasmo, de la explosión admiradora, ¿no? No. Entonces, esa pregunta es muy importante. Toda la estrategia del sistema, del modelo actual,
para capturar al ciudadano como cliente, es para poderle sacar la plata del bolsillo del cajero. Pero es también para tenerlo asegurado. Entonces, el marketing trabaja sobre esto, justamente. Entusiasmar, seducir. Como en el trabajo educativo, social, político, pastoral, si quieren. ¿Cómo nosotros no somos encantadores de víboras y de culebras? Por eso toda la estrategia, por ejemplo, de Paulo Freire, no era, olvídense de lo que piensan y sienten y viven, yo les vendo la nueva mercadería. No, parte de ahí. ¿Y por qué? No es que los entusiasma. El entusiasmo viene al final, cuando dice, uy, caramba, estoy empezando a entender que dentro de mí habita el opresor. Entonces, aquí me parece que hay una cuestión que tenemos que recuperar. Y es lo que define es con qué proyecto yo me acerco a los demás. ¿Cuál es el proyecto de vida con el cual uno intenta de alguna forma acercarse, entablar una relación? Y si el proyecto es cómo lo conquisto para mi tropa, ¿no es cierto? O cómo lo logro engatusar para que se amarre, y cómo toco la fibra más de su sensibilidad. Usted ha prometido, no puede fallar a su promesa. Miren ustedes, esto de que la pedagogía y la ternura, como cualquier relación interpersonal, también las que están preñadas de odio, suelen revestirse de un cierto dominio de la bestialidad que uno tiene dentro para poder capturar. Y para eso sirve la mirada, para eso sirve la palabra, el gesto. Es realmente una pregunta que nos pone sobre aviso de que todos podemos ser encantadores de culebras, de víboras. Y por lo tanto, una pedagogía de la ternura tiene que defenderse permanentemente de que la dimensión emocional, afectiva, la subjetividad, tenga un norte distinto al de la dominación, al sometimiento, pero en donde podemos decir, hemos conquistado tanta gente para nuestra causa, en el campo político, en el campo religioso, ¿no es cierto? Entonces, yo sí creo que la seducción es una forma de violación. Por eso tenemos que aceptar que hasta en el matrimonio puede haber violación. Porque uno se vale de 50,000 argucias, ¿no es cierto?, para poseer. No lo llamamos violación en ese caso, porque está revestido de cariño, de afecto. Además somos pareja, ¿no? Pero ahí viene la imaginación formidable. Para eso sí hay que reconocer lo que podemos ser hábiles, ¿no es cierto? Para que eso no se presente como algo violento, sino como algo, como un clímax de suavidad y de buen cariño, etc. Eso no pasa en todos los campos.
Entonces, no toda forma de relación que tiene como efecto producir amistad, simpatía, cercanía, va a depender siempre para qué. ¿Para qué? En el para qué está, ¿para qué diablo sirve todo esto? ¿O se reduce a una técnica? ¿Acaso no hay manuales que le enseñan a uno técnicas para manejar a la pareja, sea la mujer al varón como el varón a la mujer? Por decirlo. Alejandro, en esa misma línea, quizá podemos presentar la tercera pregunta del grupo. Dice, ¿existe una metodología en la pedagogía de la ternura? No, perdón. No, no, no. Esta es una formidable pregunta. Porque, ¿qué entendemos por metodología? ¿Cómo le hablas? ¿Cómo le miras? ¿Cómo los tratas? ¿Cómo le preguntas? ¿Cómo le vendes lo que has traído como mercadería? Etcétera. Metodologías está en el campo de la práctica. Lo primero que hay que ver es si la pedagogía de la ternura es un método. Método no quiere decir metodología. Método significa camino. Si por ahí vamos a transitar o no, ¿cómo? A inventarnos, a reproducir lo mejor, a experimentar en el sentido no de aventura, sino de acumulación de aquello que nos permite irnos inscribiendo en ese horizonte que quisiera ser el horizonte hacia el que hay que seguir caminando cuando hablamos de pedagogía, del afecto, del cariño, del amor, de la ternura. Pero hay algo más todavía ahí, porque nosotros podemos imponer el amor a otros. No. Oiga, ni Dios nos impone su amor, Karimba. Ni Él nos impone su amor. No dice, yo te amo. Pero no me dice, ay de ti si no me ama porque te estrangulo. No, pues. ¿Se dan cuenta? Ni Dios. Eso que llamamos Dios, nada. La prueba es que mandó a su hijo y le sacamos la mugre. Lo colgamos. ¿Se dan cuenta? ¿Qué quiero decir con esto? Que la pedagogía de la ternura no necesita metodología, porque terminamos consagrando una y volviendo esto. Algo que siempre los maestros dicen, ¿no? Ya tanta pedagogía de la ternura. ¿Cómo la aplico en clase? O sea, quieren la fórmula, quieren el truco, quieren la... No. Sin embargo, sí me parece importante desarrollar la capacidad de autocrítica frente a lo que uno va haciendo. Porque de alguna manera, y lo repetimos una vez más, escrito también está, nadie reparte ternura. Hay que crear las condiciones en la calidad y calidez del vínculo para que ojalá pueda emerger eso que llamamos ternura. Entonces, hay un terreno ahí de inseguridad, ¿sí? Porque, y la trampa, ¿saben de dónde viene? De la palabra pedagogía. Pedagogía igual didáctica. Pedagogía igual recursos tecnológicos para lograr el objetivo que plantea el currículo. Ahí estamos fritos. Entonces, la pregunta por eso me parecía sustantiva. Decir método es decir, este es un camino necesario si es que queremos humanizarnos. No nos humanizamos si no hay un componente de amistad,
de afecto, de cariño. Lo que Freire decía, ¿no? ¿Cómo quieres que te recuerden? Como alguien que amó. Ese es un método, pero no es una metodología. Entonces, proceso de concientización de Paulo Freire. ¿Cómo te embudino mi afecto? ¿Qué es esto? No, es un camino que está engudroné, ¿cómo se llama? Está tapizado de la condición necesaria para seguir caminando juntos. Está tapizado de afecto, de amistad, de cariño, de simpatía, de cercanía. Ese es el camino. Gracias, Alejandro. Compartimos el hecho de que tú has reiterado las preguntas ayudan mucho a profundizar el tema, ¿no? Y agradecemos al grupo de estudiantes en la clase pasada que trabajó en grupos y formularon sus preguntas y son justamente la que tú estás comentando. Para terminar, Alejandro, porque sé que ya tienes otra actividad, hay una pregunta final que dice... ¿Cómo se enfrenta la pedagogía de la ternura ante las restricciones en la labor educativa en un contexto donde predomina el enfoque capitalista que busca negar o reprimir las existencias? Es la última pregunta y te agradecemos tus Es una comentarios. pregunta que abre 10 capítulos de un libro, si se quiere, ¿eh? A lo franco. Bueno, vamos con una Entonces, introducción entonces. con la dedicatoria, yo diría. A mí me parece que, a ver, es importante retomar una cuestión que, que está planteada, me parece a mí, por esta pregunta, ¿no? Y es, ¿qué chance hay dentro del marco del modelo civilizatorio dominante para la sensibilidad, la subjetividad, la emocionalidad que no esté capturada por la sociedad mercado, por la sociedad que todo lo ve en términos de cuánto vamos a ganar materialmente y cuánto bienestar o confort vamos a tener para decir que estamos en un nivel aceptable de bienestar humano. Entonces, es evidente que el sistema pasó de reprimir y de tratar a la brutísima clara y abiertamente a todo el campo de la conquista subliminal. Es decir, no al maltrato, salvo que uno se resista en grupo, y entonces eso es peligroso. Pero en general creo yo que el marco en el cual estamos moviéndonos tiene una lectura en gran parte perversa de lo que para nosotros debiera ser el terreno para producir humanidad. Para ellos es el terreno para producir dinero, ganancia, prestigio. Entonces, yo diría una primera cuestión: ¿cuán convencidos estamos de que es necesario, asumir una pedagogía de la ternura como una pedagogía política y la ternura como una virtud pública, no como una debilidad? Un poco por ahí me parece, pero eso supone retrabajar. Yo creo que es un tema abierto, y pero que toca lo fundamental. No hay posibilidad
de que el mundo emocional, afectivo, somos seres de afectividad. El que no es amado, ni puede amar, porque hay impedimentos en el propio clima de la sociedad dominante, no existe para sí mismo ni para los demás. Gracias Alejandro. Siempre es un gusto conversar contigo y te agradecemos nuevamente porque este pequeño video, aunque no ha salido tan pequeño, lo vamos a pasar para el grupo de estudiantes y puedan escuchar los comentarios a las preguntas que ellos han realizado. Muy bien, muchísimas gracias Alejandro y también agradecemos al grupo de estudiantes que va a tener la oportunidad de ver